Buenos días, bendiciones, un día más en el que nosotros nos estamos uniendo al Señor para estar a solas con Dios. Ha sido y sigue siendo una jornada impresionante de ver la revelación de Dios moviéndose delante de nuestros ojos para llevarnos a tener una relación más íntima con Él, el poder nosotros internalizar y descubrir cuál es verdaderamente la prioridad de nuestra vida. Agradecemos al Señor por tu presencia, por estar aquí, por esperar cada mañana la sintonía de esta transmisión para que juntos tengamos una experiencia de crecimiento, de fe, de amor y de entrega a nuestro Señor Jesús. Gracias porque Él hace despertar al sol, quien comienza a dar los primeros rayos en la mañana e informarnos a cada uno de nosotros que un nuevo día, una nueva oportunidad, que es hora de despertar a una nueva página para escribir una nueva experiencia con Dios. Comparto contigo las palabras del Salmo 60. Dice así: Dios, tú nos desechaste, nos quebraste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la hendiste, sana sus grietas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras y nos hiciste vivir vino que aturde. Pero has dado una bandera al que te venera, para que la pueda desplegar con la verdad, para que se liberen tus amados. Sálvanos con tu diestra y respóndenos. Dios habló desde su santuario. Triunfalmente partiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés. Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá mi legislador. Moab, vasija en que me lavo, sobre Edom echaré mi calzado. Gritaré en triunfo sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, Dios, que nos habías desechado y no salías con nuestros ejércitos? Socórrenos contra el enemigo, que vana es la ayuda humana. En Dios haremos proezas y Él aplastará nuestros enemigos. Impresionante mensaje de parte de Dios a su pueblo, en el cual Él alza una bandera y defiende a su pueblo. Oramos al Señor para dar la bendición y comenzar nuestra jornada de nuevamente a solas con Dios, para que el Señor dé bendición a su pueblo. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque te regocijas en bendecirnos, en amarnos, en protegernos y darnos una nueva oportunidad. Gracias, Señor. Gracias por estar presente. Gracias porque una vez más nos das las fuerzas para hacer esta transmisión. Gracias porque tus ángeles nos acompañan. Gracias porque nos rodeas con amor y bendición. Que esta mañana puedas hablar a nuestros corazones, puedas hablar a nuestra mente y nos puedas mostrar un nuevo camino para nuestros pies. Bendice a cada uno de los que nos está escuchando y que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros en esta hora. Amén y amén.
Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Buenos días, familia. Dios te bendiga. Es para mí un placer nuevamente abrir nuestra transmisión. Lamento que ayer no pudo darse cosas que ocurren en el cuerpo. Tuvimos un fin de semana bastante, no puedo decir un fin de semana, empezamos desde jueves muy fuerte a hacer preparativos de las Santas Cenas para, ¿verdad? Para nuestra casa, para las transmisiones. Tuvimos un sábado de maratón. Desde las 4 de la mañana estuve despierta para hacer las transmisiones, estudiar, preparar. Y después ya usted sabe todo el sábado que tuvimos. Después tuvimos el culto a las 10. Después estuvimos haciendo grabación de himnos para el programa del 31 de despedida de año. Y luego estaba predicando para Sacramento. Luego estábamos en la Santa Cena. Y fue un domingo después muy ajetreado, compartiendo con nuestra familia, cocinando. Bueno, ya usted sabe. Así que ayer mi cuerpo no pudo responder correctamente, ¿verdad? Como uno espera, ese shock down que le da al cuerpo y apenas podía sí me desperté, pero mi cabeza no estaba lista, mi cabeza estaba muy aturdida, mis pensamientos no eran claros, estaba muy cansada, así que cuando uno va a predicar la palabra de Dios tiene que hacerlo con una mente clara y una conciencia de responsabilidad y sabía que eso no lo iba a poder cumplir. Así que me tomé el día de ayer para poder reposar un poco y encendernos nuevamente. En el día de hoy reiniciamos nuestras jornadas de a solas con Dios, esperando que la experiencia de Rompiendo Cadenas haya sido única y especial para cada uno de ustedes. Y los días que nos quedan de este año, poder dar lo mejor, poder cerrar un año en victoria, un año en bendición, teniendo en cuenta todo lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Y esperamos que el año 21 el Señor pues pueda traer nuevas, renovadas fuerzas y manos abiertas y manos limpias para nosotros recibir las nuevas bendiciones que el Señor va a poner sobre nosotros. En esta hora quiero compartir con ustedes del Salmo 60, que es el Salmo que reanudo. Quizás no es el verdad en el que nos quedamos, pero hice un pequeño estudio de los salmos que habíamos tocado. Nos quedaba el Salmo 58 y 59, debo entender, pero es una unidad prácticamente, es una secuencia del mismo mensaje. Y hoy del Salmo 60 quiero traer a conocimiento, quiero resaltar, es la palabra que debo usar, quiero resaltar unas partes del Salmo 60. El Salmo 60 del versículo 1 al 3, el salmista David trae a conocimiento nuevamente las veces que Dios permitió, es decir, no actuó en defensa del pueblo de Dios basado en los pecados que ellos estaban cometiendo. Por ejemplo, es un reclamo que hace David a Dios donde dice: Dios, tú nos desechaste, nos quebraste, te has airado, vuelve hasta nosotros. Es decir, él sabe que Dios no puede bendecir a un pueblo que está en pecado. Ese fue el secreto que Balaam le dijo a Balac. Cuando Balac le ofrece un pago sustancioso a Balaam, que era profeta de Dios, para que maldijera al pueblo de Dios, porque Balac le tenía miedo a Israel, ya se conocía, ¿verdad?, todas las obras magníficas que Dios había hecho en favor de Israel y cómo había vencido a los enemigos. Balac le teme al pueblo de Israel y piensa que usando un profeta mismo de Israel para que lo maldijera, lo detuviese. Entonces cuando Balac, desafiando la voluntad de Dios, va allá y se da cuenta que el pueblo, y esto es una cosa que yo quiero destacar, y esto que les voy a decir a ustedes, siempre se lo explico a las iglesias a donde voy a dar una campaña evangelística en forma presencial. Una de las cosas que
por ejemplo, las personas que me han conocido dando una campaña saben que soy muy exigente en la manera, en el código de vestimenta que el staff va a trabajar. Por ejemplo, me gusta que las personas usen un mismo color cada día, que cambien de color cada día. No me gusta que el staff, el praise team, el grupo de adoración, los que van a participar, los maestros de ceremonia, etcétera, etcétera, vistan desorganizadamente. Es decir, que si unos con un color, otros con otro, unos con flor, unos con rayas. Fíjese que en lo particular a mí me gusta mucho la uniformidad, la belleza, para presentar algo ante Dios que tenga un sentido de propiedad, de uniformidad, de profesionalismo. ¿Por qué? Porque Dios se merece lo mejor. Pero ¿de dónde yo saqué esto? Lo aprendí de Balaam. ¿Por qué? Porque cuando Balaam, dice el Patriarcas y Profetas, cuando fue, más bien Profetas y Reyes, cuando fue a maldecir al pueblo, él pensaba que eran un montón de tribus bárbaras que estaban hacinadas en un espacio del desierto. Él no pensaba que el pueblo de Israel era un pueblo organizado. Y una de las cosas que se presenta es que cuando Balaam se sube al monte, ¿verdad? A la cumbre del monte para mirar al pueblo de Israel desde lo alto, Balaam se quedó sorprendido, totalmente sorprendido, cuando vio la clase de organización que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía el santuario en el centro y tenía 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 al este y 3 al oeste. Cada una de ellas estaban ubicadas perfectamente con sus banderas, sus colores, sus símbolos. Cada tribu tenía una bandera con un símbolo de su bandera, tenía un color. Los príncipes, estaban los príncipes que representaban a esa tribu con las insignias de su tribu. ¿Ok? Era una cosa muy organizada. No era un montón de gente hacinada en una esquina haciendo ruido, no. Entonces yo aprendí que cuando Balaam vio la organización, la disciplina, la belleza que tenía el pueblo de Israel, dijo, pero es que yo no puedo maldecir un pueblo que Dios ha bendecido. Es decir, yo no puedo maldecir un pueblo que Dios ha bendecido porque mira el orden. Y cuando Dios bendice, una de las marcas, una de las cosas que acentúan que Dios está ahí es el orden. El orden, la belleza, el orden, la organización, la limpieza de las cosas, ese es un sello, una consigna de que Dios está ahí. Y una de las cosas que le dijo Balaam a Balaam, dice, mira, yo no puedo maldecir a este pueblo. De hecho, cuando abrió la boca, lo único que pudo decir fueron bendiciones. ¿A cuál fue el llamado de Balac? Haz que el pueblo peque. Tú tienes que hacer que ese pueblo peque, porque ese pueblo cuando peque y deshonre a Dios, Dios mismo, el mismo que lo bendijo, lo puede maldecir. Y esto es una cosa que realmente impresiona mi mente, porque de la única manera que Dios puede cerrar la mano de la bendición es el diablo induciéndonos a pecar. Cuando el diablo nos induce a pecar y nosotros de tonto le creemos y obedecemos a Satanás haciendo actos impuros o violando sus mandamientos, entonces Dios no nos puede bendecir en pecado. Para Dios bendecirnos, nos tiene que sacar del pecado. Y el pueblo tiene que vivir una experiencia de arrepentimiento, confesión, para recibir el perdón. Que de eso es que acabamos de salir de nuestros 20 días de ayuno. De haber vivido esa experiencia para poder tener la bendición. Cuando el salmista David, del versículo 1 al 3, él está evocando momentos en que Dios no salía con el pueblo ni lo podía bendecir porque habían pecado. Entonces, del versículo 4, aquí comienza la parte que yo quiero destacar.
Dice, has dado una bandera a los que te veneran para que la puedan desplegar por la verdad, para que se libren tus amados. Sálvanos con tu diestra y respóndenos. Dios habló desde su santuario triunfalmente. Partiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés. Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá mi legislador. Está hablando de las tribus. Moab vasija que se lavó sobre Edom, echaré mi calzado y gritaré el triunfo sobre Filistea. Moab y Filistea son dos ciudades cananeas sobre las cuales Dios iba a imperar, iba a morar, es decir, las iba a aplastar. Y aquí hay un símbolo de batalla, ¿ve? ¿Por qué? Porque la palabra bandera, esto es lo que y esta es la parte que quiero destacar hoy. Esta parte que hablamos de la bandera. ¿Qué quiere decir Salmo 64? Has dado una bandera a los que te veneran. Bueno, bandera, pendón, estandarte significa lo mismo. Es una bandera de las banderas que se llevaban sobre un estandarte, no de las que se izan en un poste necesariamente, sino de las que se cargan en un estandarte cuando se va a la batalla. Generalmente es más, es rectangular. Esa bandera que se va ondeando se lleva al frente de batalla, y es la que trae el símbolo de que estamos listos para la batalla, y este es el símbolo de nuestro ejército, ¿ve? Entonces, ese pendón dice aquí que Dios le dio al pueblo, o le da al pueblo, una bandera. Pero esa bandera se la da a los que lo veneran, ¿ok? Esa bandera Dios no se la da al bando enemigo, porque es la bandera de su pueblo. Para que puedas desplegar la verdad. Es decir, esta bandera es una bandera que comienza a ondear desde lejos. Es lo primero que se ve cuando se va a la batalla. Va al frente una persona con la bandera diciendo, esta es la consigna, esta es la nación, o este es el pueblo que viene a vencer. Lo primero que se despliega es esa bandera. Y esa bandera, aquí dice que es una bandera que despliega verdad, no mentira y no engaño. Esta es la bandera de Dios. Mira, te voy a dar unos versículos adicionales a estos que hablan acerca de esta bandera. Por ejemplo, Salmos 25. Ahí mismo en el libro de Salmos, en el capítulo 20, verso 5, dice: nosotros nos alegraremos por tu salvación y alzaremos pendón. Pendón es bandera, es lo mismo. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concédate el Señor todos tus pedidos. Qué lindo que entonces aquí habla de una alegría de la salvación. Es decir, que nosotros vamos a levantar esta bandera, no con lágrimas, no con quejas. Esta bandera que vamos a alzar en el nombre de Dios, la vamos a alzar con alegría, porque esta es una bandera de salvación. Es que el Señor viene a rescatar a un pueblo. Esta es la bandera de la reconquista. Esta es la bandera de la liberación. Tremendo. Tremendo concepto de bandera que comienza a desplegar el salmista David. Pero no solamente David habla de esa bandera. Isaías capítulo 5, verso 26. Isaías 5:26 dice: alzará pendón a las naciones lejanas, silbará al que está en el extremo de la tierra y vendrá rápida y velozmente. Y mira lo que dice el 27: no habrá entre ellos cansado, ni quien vacile, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de la cintura, ni se le romperá la correa de las sandalias. ¡Wow! Me encanta esta expresión de Isaías. Esta es una expresión de guerra. Y esto es un llamado a nosotros reunirnos, reubicarnos debajo de la bandera. Y dice que alzará, esto lo hará Dios. Dios alzará bandera
a las naciones lejanas, le silbará al que está en el extremo. Gloria a Dios, y esto es lo que está pasando, porque con lo que estamos haciendo es un llamado, y cuando suena el reloj, tu alarma, o Dios te habla a tu mente, desde Australia, que está en el último lado del mundo, hasta Puerto Rico, allá en Europa, en toda América del Norte, Central y Sur, allá en todos los países donde nosotros nos podemos llegar a través de esta transmisión. Cuando Dios levanta esa bandera, dice aquí que mira cuál es la actitud. Dice que silbará al que está en el extremo de la tierra y vendrán rápidamente y no habrá cansado ni quien vacile, sino ninguno se dormirá ni le tomará el sueño. No se desatará ni el cinto de la cintura ni se le romperá la correa de los zapatos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos listos para marchar, que estamos listos. Cuando el Señor levanta la bandera y da ese silbido, todos alrededor del mundo estamos aprendiendo. Yo no digo que han aprendido, pero estamos aprendiendo a obedecer esa voz de Dios. Oye, esto es maravilloso. Obedecemos la voz de Dios que nos está haciendo un llamado a que ponte de pie, que vengo a darte un mensaje. Y mira el 59, ahí mismo, Isaías 59, 19. 59, 19 dice: y desde el occidente reverenciarán el nombre del Señor. Yo vivo en el occidente. Y desde el sol naciente su gloria. Ese es el oriente. El enemigo vendrá como un río. Óyeme, así viene el enemigo. Si a Satanás viene como un río crecido, con una fuerza ahí. El enemigo vendrá como río crecido. Pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Oye, esto a mí me para los pelos. Yo conozco un poquito de bandera porque los que estuvimos en los Conquistadores, era un orgullo poder llevar la bandera de nuestro club, levantar aquella bandera y marchar detrás de aquella bandera, ponerle el estandarte de esa bandera frente a nuestro campamento en los Camporí. ¡Qué orgullo era! Y cuando podíamos hacer, yo recuerdo cuando dirigía el Club de Conquistadores de Lares, en un Camporí hicimos nuestra bandera patriótica de Lares, nos llamábamos las Estrellas Patriotas de Lares. Y en el drill team de las marchas, lo hicimos utilizando nuestro himno nacional de Puerto Rico y todo era con banderas. En una mano llevábamos la bandera de Puerto Rico y en otra mano llevábamos la bandera del pueblo de Lares que representábamos. Y para mí ha sido uno de los fancy, porque son mandos de fantasía los que hacíamos. Fue hermoso en nosotros poder hacer un drill team y una representación de marchando y haciendo movimientos de fantasía, usando dos banderas, la de nuestro país y la de nuestro pueblo, mientras se ondeaba la bandera en el centro de nuestro Club de Conquistadores. Y eso todavía me queda grabado en mi mente, ese recuerdo de ese día, porque era un orgullo llevar esa bandera, igual como lo utilizan los deportistas cuando ganan en alguna disciplina del deporte, en alguna competencia, ¿verdad? Sobre todo en las Olimpiadas, cuando baja esa bandera y se escucha ese himno nacional. Es un orgullo patrio. Dios también tiene una bandera. Y dice que cuando el diablo viene contra ti, el Señor sabe levantar esa bandera. El Espíritu Santo sabe levantar esa bandera. ¿Y qué? ¿Y cuál es esa bandera? Este último versículo es Éxodo 17, 15. Mira lo que dice Éxodo 17, 15. Y Moisés edificó un altar y lo llamó. Esto fue después
que se ganó la batalla contra Amalek, la famosa batalla donde Moisés levantó las manos para poder bendecir al pueblo de Israel mientras peleaba Josué y el ejército, el pequeño ejército que habían inventado, porque no tenían ninguno. Josué inventó un ejército a última hora y fue a pelear contra Amalek. Después que se gana esa batalla, dice aquí: y Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi bandera, o Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Ese altar lo llamó Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera o el Señor es mi bandera. ¿Cuál es nuestra bandera? Nuestra bandera tiene que ser la bandera de la verdad. Y Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Jesús es nuestra bandera. La cruz de Cristo es nuestra bandera. Nosotros tenemos una bandera por la cual ondear. Y cuando el diablo viene con todas sus tonteras y trata de convencer nuestro oído, trata de convencer nuestros ojos, trata de convencer nuestra mente, trata de convencer nuestro corazón de que lo que Él ofrece es mejor, nada, Señor, nada de eso. Usted levante esa bandera, porque nosotros estamos bajo un estandarte, bajo un pendón de victoria. Un pendón de victoria. Y es cuando entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros no estamos trabajando para un Dios cualquiera. Estamos trabajando y nosotros le servimos a un Dios de victorias, a un Dios guerrero, a un Dios que termina diciendo el salmista David en el Salmo 60, versículos 11 y 12. Y dice: socórrenos contra el enemigo, que vana es la ayuda humana. En Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Maravilloso. Maravilloso, señores. Maravilloso. No hay manera de nosotros poder mirar. Yo no puedo ver en mi panorama la palabra derrota. Yo puedo ver en mi panorama, en mi panorama de guerra, como guerrera de Dios, y tú como guerrera y guerrero de Dios, en mi panorama yo puedo ver heridas, puedo ver sangre, ¿ok? Puedo ver sangre, puedo ver heridas, puedo ver dolor. Esas son cosas que están dentro de la guerra. Pero dentro de las heridas yo veo sanidad, dentro del dolor yo veo victoria. Es el concepto completo de la guerra. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo la bandera del victorioso. Yo no estoy bajo la bandera del derrotado. Yo estoy bajo la bandera del victorioso. Y aunque tengamos que pasar momentos de situaciones, lo que es el sacrificio, porque en una batalla hay mucho sacrificio, aunque haya sacrificio, aunque haya dificultades, aunque hayan heridas, estamos en el bando correcto, y es ahí donde tú te tienes que ubicar, bajo el bando de Jehová Nisi, ¿ok? Jehová Nisi Jehová es mi bandera. Que el Señor pueda ser nuestra bandera. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias, porque en esta primera parte hemos visto, Señor, cómo tú sabes levantar una bandera desde el cielo. Y nos silbas desde el cielo para que nos podamos reunir debajo de esa bandera, para que cuando el diablo venga como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y ese río no nos tocará. No nos tocará ni nos llevará arrastrados, porque estamos anclados debajo del estandarte de Jesucristo. Oh Señor, sé esa bandera para todos aquellos que se están conectando con nosotros en la transmisión de hoy, y que en sus vidas pueda bañarse, sus vidas queden bañadas de esa gloria de Jehová. Que podamos estar tan cerca de ti, que los rayos de tu gloria nos puedan vestir como vestían a Adán y Eva. Podamos ser vestidos de tu gloria, y que esa gloria tenga ese sabor a victoria. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Guíanos en el próximo estudio, en el nombre de Jesús. Amén.
Hoy comenzamos una nueva serie. Aquí seguimos en A Solas con Dios. Pero estábamos viendo primero la ley de los 10 mandamientos a la que le hemos dedicado bastante tiempo para nosotros poder comprenderla. Y hoy comenzamos estudiando, y tengo que aclarar y hacerlo claro para todos aquellos que están siguiendo nuestro estudio. A partir del capítulo 21 en adelante, hasta el 24, vamos a estar estudiando las otras leyes que Dios le dio a Moisés, las cuales iban a ser escritas en un libro. Pero desde el capítulo 21 al capítulo 24, en los hechos como están ocurriendo ahí en el Sinaí, Dios está dictando, Dios está hablando. Dios está hablando con Moisés y el pueblo. Recuerden que en el capítulo 20 Dios da los 10 mandamientos hablados para que el pueblo lo escuchara. El pueblo lo estaba escuchando. Cuando Dios terminó de dar los 10 mandamientos hablados, el pueblo se asustó tanto que le dijo a Moisés: no hable Dios con nosotros, que hable Dios contigo. Hable Dios contigo. Y tú nos hablarás a nosotros, y lo que Dios diga, nosotros vamos a hacer. Ahí mismo en el capítulo 20 dice que el pueblo se mantuvo lejos. Leo del capítulo 20, verso 21. Entonces el pueblo se mantuvo lejos y Moisés llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es decir, él inició entrando a la nube, pero recuérdense que todavía Moisés no había subido a la cumbre del monte. Él había entrado a la presencia para hablar con Dios. Y allí es que Dios le da todo lo que está en el capítulo 21 al 24. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en el capítulo 24 es cuando Dios le dice a Moisés: dile a Nadab, a Abiú, a Aarón y a 70 ancianos que suban contigo, que yo me voy a mostrar. Era como una evidencia de que Moisés no estaba hablando con el la, que no era un invento de Moisés, de que él estaba. Como la gente no veía a Moisés que había entrado a la nube, pues la gente pensaba de que, bueno, pues Moisés, sabrá Dios si se está inventando esto de que está hablando con Dios y no habla nada y viene a decirnos cosas a nosotros que no son ciertas. Entonces, del capítulo 21 al 23, que comenzamos a estudiar hoy, son todas las cosas que Dios le estaba diciendo a Moisés, de las leyes que él iba a tener que escribir en un libro posterior. ¿Ok? En el capítulo 24 vemos a Moisés, cuando dijo Dios a Moisés: sube ante mí tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos, y os inclinaréis de lejos. ¿Ok? Pero solo tú te acercarás a mí, y que ellos no se acerquen ni suba el pueblo contigo. Pero esto ocurre después de haber estado un tiempo Dios hablando con Moisés dentro de la nube, sin haber subido a la parte alta del monte. Le dice: baja y búscate a Aarón, a Nadab, a Abiú y a 70 ancianos, como para que confirmara el hecho de que él sí estaba hablando con él. Y entonces, y dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Ahora está hablando de las leyes que se van a escribir en el libro, no de la ley de los 10 mandamientos. Pues ya la ley de los 10 mandamientos, el pueblo las escuchó con sus oídos. Lo que el pueblo no oyó son estas otras leyes. Y estoy haciendo esta introducción primeramente en el capítulo 24, porque una vez yo comience a analizar las leyes en el capítulo 21 y lleguemos al 24, ya usted sabe que hubo una pausa en esa conversación que Dios tenía con Moisés, dándole todas estas leyes adicionales. Y Dios hace esta pausa, y yo estoy como quien dice,
saltando al capítulo 24, Dios hace esta pausa para que hubiese testigos en el pueblo, aparte a Moisés, de que Dios sí estaba hablándole a Moisés de estas otras leyes. Y dice allí, capítulo 24, estoy leyendo en el versículo 3. Perdón. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Es decir, ellos como que sí, después que Dios no hable con nosotros, lo que Él diga, vamos a hacer. Fíjate que noto que el pueblo está muy, muy presto a decir sí, 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 sí. Y es algo que nos pasa a nosotros, que estamos siempre dispuestos a decir sí, 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 no, claro que sí, vamos para allá, sí, lo vamos a hacer. Cuando todavía nuestra mente no ha sido cautivada por Dios. Entonces, cuando nosotros juzgamos al pueblo con ligereza, diciendo, este pueblo rápido decía que sí, pero después obraba no, es igual que nosotros. A veces estamos como que el miedo, el susto de, ay, sí, sí, estas cosas van a suceder, sí, 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 vamos a hacer lo que el Señor diga, sin un corazón convertido. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos promesas sin tener un corazón convertido? Pues, señores, pasan las cosas que van a pasar posteriormente. Mire lo que dice en el versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Es decir, él las estaba escribiendo en un libro. A medida que Dios le estaba hablando, la estaba escribiendo. Se levantó de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Esto está pasando y todavía Dios no ha terminado de decir todas las cosas, porque en el capítulo 25 Dios comienza, sigue hablando, pero cuando Dios comience a hablar con Moisés, en el capítulo 25, Moisés sí ya va a estar en el monte. Esto es como decir un intermedio. ¿Ve? Y dice que edificó un altar al pie del monte y 12 columnas representando las 12 tribus de Israel. Envió a algunos jóvenes de Israel a ofrecer al Señor holocaustos y sacrificios de paz. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad sobre el altar. Tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Es decir, que mientras Dios estaba hablando con Moisés quizás comenzó a escribir porque no se iba a recordar de todo. Cuando él baja y le dice al pueblo, mira, ya hablé con el Señor, se tomó un tiempo para escribir o reescribir todo lo que Dios le había dicho. Y dice que él no solamente lo escribió, se lo leyó al pueblo lo que Dios le había dado hasta ese momento. Y dice, y el pueblo dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros acerca de estas cosas. Es decir, que Moisés, como el pueblo respondió, haremos todas las palabras que están del pacto, todo lo que Dios ha dicho, lo vamos a hacer. Dice que la mitad de la sangre la puso sobre el altar que había construido frente al monte Sinaí, donde había puesto 12 columnas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el pueblo. Con esa manera estaba sellando ese pacto que el pueblo estaba haciendo de obedecer. Entonces está ahí el versículo, capítulo 24, del verso 9 al 18, donde dice, después subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Había debajo de sus pies, ya lo había leído en la última intervención, lo repito para que ustedes tengan completo el capítulo 24. Después subieron a Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel, vieron al Dios de Israel. Había debajo de sus pies un embaldonado de zafiro, eso significa una piedra de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, pero Dios no extendió su mano contra los príncipes de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron, es decir, a mitad a donde había estado Moisés previamente, ¿verdad? Cerca, dentro de la nube, pero no arriba el monte. Ellos allí
Comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí y espera allá. Y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instrucción de ellos. Es decir, mientras Moisés estaba escribiendo el libro de la ley, de las leyes que a continuación vamos a empezar a estudiar, ya Dios de la piedra azul de zafiro había ya escrito, por eso le dijo, ahora sube a mí, sube al monte tú, espérame allí que yo te voy a dar en tablas de piedra la ley que ya escribí. Es decir, ya Dios la había escrito. Y dice aquí, se levantaron Moisés y Josué, su ayudante, y Moisés subió al monte de Dios. Dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos vosotros. Aquí están Aarón y Hur con vosotros. El que tenga algún asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Es decir, ahora desciende los 70 ancianos, Nadab, Abiú, Aarón, y Moisés consigna a Aarón y a Hur, que fueron los que le habían sostenido la mano cuando Amalek había atacado. Le dijo, mira, cualquier situación que surja en el pueblo, ustedes la van a atender. Mientras yo estoy en mis asuntos con Dios, ustedes no van a atender esta situación del pueblo. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió durante 6 días y en el 7º el Señor llamó a Moisés desde la nube. Escucha esto bien. Cuando Moisés subió al monte, Dios no le habló enseguida. Moisés estuvo 6 días. 6 días en el monte allí solito. En la que Dios no le mencionó palabra. Fíjate que cuando estaba abajo, le habló las leyes que iban a regir al pueblo, las leyes civiles. ¿Ok? Esto eran leyes civiles. Sin embargo, dice que allí, en ese espacio de silencio, un silencio por 6 días, óyeme, a mí se me hubiese probado la fe impresionantemente. Porque que Dios no esté hablando constantemente, ok, uno dice, bueno, por lo menos está ahí. Pero que Moisés, después de haber escuchado a Dios, allá haber estado 6 días sin escuchar su voz, óyeme, esto es grande. Yo quiero hacer una pausa y decir algo aquí. Yo quiero agradecer a Dios por ustedes. Porque ayer cuando no pude hacer la transmisión fue impresionante y yo pues en verdad ayer estaba tan aturdida y tan agotada que no pude contestar mensajes. Hay otros que no los pude ver. Decidí, pero después me di cuenta la cantidad de mensajes que ustedes me enviaron de Liz, estás bien, espero que esté bien todo y tu familia, todo está bien, estamos orando por ti. Me pareció tan hermoso. Ustedes quizás no sabían por las situaciones, ¿verdad?, que yo estaba pasando, pero en la pregunta, porque pues no me gusta estar dando mucha explicación, pero ante la incertidumbre que ustedes quedaron de mi silencio, veo un pueblo que oró, un pueblo que se preocupó. Y yo digo, wow, Señor, esto se llama familia. Esto se llama, por eso para mí ustedes son mi familia y somos una familia. Somos la familia de Dios, no importa en qué país estés o qué religión lleves, somos una familia. Porque así tú sabes que tú estás en compañía de. Y los mensajes y las cositas y las oraciones, los mensajes de apoyo. Hay quienes enviaron una oración, alguien me envió un mensajito de esos que viene ya en un post
Es que es hermoso. Y yo digo, Dios mío, gracias. Gracias porque tú me has dado una familia poderosa, una familia grande, una familia de fe. Es decir, yo siempre he dicho que mi familia es muy pequeña porque mi mamá pues solamente tuvo 2 hijas, mi hermana y yo. Mis tías por parte de mi mamá no tuvieron hijos, así que yo no tengo primos por parte de mi mamá, tengo primos por parte de mi papá, sí, son muchos. Pero, es decir, la familia a veces se hace pequeña, pero cuando tú miras para atrás y tú miras todo un pueblo como este, uno dice, no, pero espérate, pues yo tengo la familia más grande del mundo. ¿De qué soledad yo estoy hablando? Si yo tengo un Dios todopoderoso, yo tengo una familia que es mucho más grande de lo que uno se puede imaginar. Entonces, esto que aquí dice que hubo 6 días, la nube lo cubrió durante 6 días. 6 días en la que aquella nube oscura cubrió a Moisés. Imagínese usted estar en un monte solo, cubierto por una nube oscura y en silencio donde nadie le habla. Dime si no se te prueba la fe. Y me parece tan justo como Dios es tan numerólogo. Tengo que decirlo de esta manera. Dios es tan numerólogo, Dios es tan disciplinado que Él usa los 7 días de la semana para hacer su presencia. Y durante 6 días tiene un silencio. Y el día séptimo le habla a Moisés. Y dice ahí, el séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor en la cumbre de la nube a los ojos de los israelitas parecía como un fuego consumidor. Cuando el pueblo miraba hacia la nube, hacia el monte, lo que veía era, mientras adentro Moisés veía oscuridad, el pueblo veía como que la nube era de fuego. Imagínese que usted puede pensar, se quemó. El Señor tomó a Moisés y lo quemó, porque ¿quién puede estar ante una presencia de tan semejante gloria? Y usted se pregunta, Señor, ¿qué tenía Moisés que podía entrar a tu presencia en una gloria magnífica de el mundo? Él veía tinieblas, el pueblo veía fuego. El pueblo decía, no, pero que la gloria de Dios es irresistible, no, nosotros no podemos ni mirarla. Imagínense el pueblo alrededor del monte, los niños preguntando, mamá y papá, mamá y papá o papá, ¿qué habrá pasado? Moisés está allá adentro, pues Moisés tiene que estar muerto porque es ese fuego, yo me imagino ese fuego en el monte. Se tenía que ver aquel desierto iluminado en forma espectacular. Imagínese entonces cómo es eso, cómo Moisés podía sobrevivir. Cuestiónese eso. Yo quiero decirle que aquellos cuyas vidas aprendan a renunciar al mundo, a renunciar a sus propios deseos, a nuestros propios y personales estilos de vida. Cuando nosotros aprendemos el renunciamiento, aprendemos lo que es la humildad y la obediencia. Cuando nosotros aprendemos a obedecer la palabra y los mandamientos de Dios, cuando aprendemos lo que es estar en su presencia y regocijarnos, Dios nos da privilegios que a otro no le va a dar. Y no es porque Dios quiera más a uno que a otros. Porque la preferencia no viene de Dios, la preferencia viene del hombre. Cuando el hombre prefiere estar cerca de Dios, obviamente que si tú estás cerca, hay una gran diferencia al que está en un concierto VIP y está cerca del cantante. La gente dice, ay, pero yo lo escucho igual desde acá, desde el último blice, yo lo escucho igualito. Eso es cierto, posiblemente tú lo escuches, pero no lo veas igual. El que pagó para estar en el juego de béisbol o en el juego de baloncesto, pagó caro para estar en las bancas de al frente. Ok,
Todos van a ver el juego, pero no se va a apreciar igual. El que está ahí ve hasta el sudor del jugador, hasta le huele el olor de su sudor. Puede tocar, puede ser que la bola le roce, le toque. Es decir, el concepto de vivencia es distinto al que está allá. Y yo lo que quiero es que ustedes vayan por más. Ustedes no se conformen con ser un pueblo que está asentado alrededor del monte Sinaí, viendo a la distancia el monte y sabiendo que quizás Dios le está hablando a Moisés para que Moisés nos hable a nosotros. Yo los animo a que dentro de ustedes nazca un Moisés, un hombre que crea tanto y una mujer que crea tanto en Dios, que Dios le dé el gozo de decirle, sube a mi monte y ven y espérame aquí. Lo interesante es que Moisés, solamente 2 personas estaban en esa montaña. Moisés en el alto de la montaña y Josué a la mitad de la montaña donde Moisés había hablado primeramente con Dios. En el lugar donde una vez había estado Moisés, ahí estaba ahora Josué. Y allá arriba estaba, mire, yo por lo menos me conformo a estar por ahora como Josué, pero yo aspiro a ser como Moisés. Yo quiero que en eso tú no seas, como decir, no seas ambicioso. En esto yo te llamo a ser ambicioso, porque nosotros debemos ser ambiciosos para las experiencias espirituales. Hay quien es ambicioso para las cosas materiales y de todo quiere que tener más y lo mejor y lo más grande y ser el primero. En las cosas del mundo no necesitamos ser ambiciosos porque Jesús dijo que los postreros serán primero y los primeros postreros. Pero yo te animo a tú ser ambicioso ante las cosas espirituales y no seas conformista y te conformes con ser uno más del pueblo que se sienta a esperar a ver cuándo Moisés bajará para que nos diga algo. Mientras tanto contemplamos el fueguito. Y llega un momento que te acostumbras tanto al fuego que ya piensas que ese fuego pues está obligado a estar ahí. Pero ese fuego no te consume, no te quema las venas. Ese fuego no entra, no te da la gloria, no ilumina sobre ti. La gloria estaba sobre el monte y estaba sobre Moisés, pero no estaba sobre el pueblo. El pueblo solamente se tenía que conformar con mirar aquella gloria de lejos. Familia, paremos esto. Dejemos de ser un pueblo contemplativo a la distancia. Aprendamos a entrar a la nube de la gloria de Dios. Aprendamos a obedecer la voz de Dios porque el deseo de Dios es que todos entremos en su gloria. Y que ese deseo esté en ti, que ese deseo esté en mí, que ese deseo nos cubra a todos. Y dice allí en versículo 18, y Moisés entró en la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí estuvo Moisés, ese momento de espera de 6 días. Ahí estaba Moisés en esos 6 días de espera, pensando, escribiendo, buscando a Dios, haciendo quizás un estudio impersonal de cómo él se encontraba, para prepararse para esa gloria maravillosa. Mire, yo me preparo para poder en el año 2021 subir a ese monte arriba y poder nosotros contemplar esa gloria más de cerca. Que el Señor nos pueda bendecir. Que el Señor nos lleve a anhelar esta experiencia de Moisés. A nosotros saber y entender que Dios nos pondrá días de silencio. Habrá días de silencio, pero después de esos días de silencio, el Señor hablará a nuestro corazón. No te desesperes cuando esos días de silencio en la que tú te sientes rodeado de tinieblas, no estás rodeado de tinieblas del mal. Estás rodeado de las nubes de la gloria de Dios.
que para ti puede haber silencio y oscuridad, pero el mundo verá el fuego de Dios sobre ti. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos motive, que Dios nos prepare para subir este monte y que lo que Dios nos vaya a decir no solamente lo vivamos, sino lo compartamos con el pueblo. Mañana estaremos hablando de estas otras leyes que Dios va a traer a nuestra vida. Dios te bendiga y oramos en el nombre de Jesús. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora levantamos nuestras manos. Te bendecimos porque tú eres merecedor de toda bendición, de toda gloria, honra y alabanza. A ti te damos las gracias por darnos privilegios que otros no tienen. No porque tú se los niegas a otros, quizás a otros no les ha interesado. Pero nosotros, Señor, estamos interesados en no ser parte de un pueblo que te va a escuchar de lejos o se va a conformar en ver la gloria sobre otro. Queremos que la gloria venga sobre nosotros. Oh Señor, prepáranos para subir a este monte nuevamente. Prepáranos, Señor, para poder ver tu gloria. Prepáranos para escuchar tu voz. Prepáranos, Señor, para escribir aquellas cosas que el pueblo deberá recordar y jamás olvidar. Enséñanos a tener la experiencia de Josué y de Moisés. Te aseguro que no somos dignos, Señor. No somos dignos de ese privilegio. Pero te adelantamos, Señor, de que te amamos y que estamos dispuestos a que tú, oh Dios, a través de las pruebas, por las diferentes pruebas que nos toque vivir, ser pulidos, ser limpiados, ser preparados para poder tener este tipo de experiencias contigo. Levanta a muchos Moisés y a muchos Josué de este grupo, Señor, de estos hijos tuyos que te buscamos cada mañana. No nos conformamos con lo que otros encuentran que ya es suficiente. Queremos ver más y más tu gloria, porque queremos vivir contigo para siempre en esa gloria. Bendice, Señor, a cada uno de los que se han conectado con nosotros y a aquellos que nos están escuchando y nos escucharán posteriormente. Que tu bendición repose sobre ellos y que el Espíritu de Jehová aliente sus corazones. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén y amén. Dios te bendiga, familia. Gracias por estar nuevamente conmigo. Mañana continuamos con nuestro estudio conociendo de qué leyes Dios quiso que el pueblo supiera y Moisés escribió. Gracias por haber estado nuevamente conmigo. Estaremos en oración los unos por los otros, confiando que el Señor traiga prosperidad, bendición y sobre todo mucho gozo a su pueblo. Que podamos cerrar este año con regocijo y con alegría. Dios te bendiga. Estuvo contigo tu amiga Lizenit Polanco en el ministerio Luz, Esperanza y Poder. Que tengas un feliz día.